Una vez más, hola. Alguien me preguntaba hace poco qué se podría hacer un colega maestro, compañeros maestro, y con esto le respondo a muchos que me estaban preguntando hace poco. Ya les digo, compañeros, no soy especialista en esto, pero una humilde opinión creo que se podría emitir. Y alguien me preguntaba en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo se podría mejorar la educación si ya sabemos que la educación está totalmente devaluada, está totalmente en crisis? ¿Cómo se podría mejorar? Y entre ellos, pues, como todos anoté unas pollitas aquí. Primero, debe de haber de parte del Estado garantizar la formación permanente de los docentes. Es decir, que la formación sea desde los inicios de las universidades, desde los primeros ciclos de las universidades. El Estado debería crear un plan que asegure y garantice la formación hasta finalizar los procesos de los maestros. Con esta asegurización de formación permanente de los maestros de parte del Estado, estaría ayudando a fortalecer la rama educativa para que ese maestro tenga las herramientas y los elementos necesarios para responder a los desafíos educativos que presenta este pleno siglo XXI. También, una vez que el maestro, para mejorar el tipo de educación, una vez que el maestro haya terminado los procesos educativos de formación dentro de la universidad, debería de garantizar la estabilidad laboral del maestro. Esto quiere decir que una vez que rindió una o dos de las pruebas, debería darle su contrato, garantizar su estabilidad, porque si ese maestro estudió para ser docente, para enseñar y ayudar a desarrollar las nuevas civilizaciones, ayudar a desarrollar la economía del país, él ya no va a buscar otro trabajo, porque se formó para ser maestro, él no se va a escapar porque es un maestro. Entonces el Estado debería garantizar su estabilidad, independientemente de que si el maestro no tenga el título aún, ya es maestro y va a terminar su carrera de maestro. El Estado debería de garantizar esto también. Otra de las cosas es prestar atención en el producto y no en el resultado. Me hago entender. Cuando digo que hay que prestar atención en el producto es en la persona, no en el resultado. A menudo los maestros exigimos a nuestros estudiantes y los tratamos por el tipo de calificación que están sacando. Si el niño saca 10, es un excelente estudiante. Si el niño saca de 5 para abajo, es un pésimo estudiante. Y junto con el pésimo estudiante lo tratamos como pésima persona. Y no debería de ser así. Incluso los padres caen en ese error de que cuando el estudiante sale de la escuela y está rindiendo los exámenes, lo primero que el papá va a ver al estudiante le dice: ¿cuánto te sacaste en el examen? En vez de preguntarle cómo te sentiste en el examen, le pregunta cuánto te sacaste en el examen. ¿Acaso la nota es más importante que los sentimientos de un niño dentro de la clase? Si estamos tratando con emociones, si estamos tratando con algo intangible que no vemos, cómo se sienten es lo más fundamental. Y también educar. Se debe revisar el currículum educativo que esté emitiendo todo el sistema educativo, todo el gobierno. Yo no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, y no voy a estar de acuerdo. No sé, si alguien no concuerda conmigo, pues tiene sus razones. Pero yo no creo que una persona que no sabe nada de pedagogía, una persona que está solamente con una corbata en un escritorio, sea el que deba de crear las leyes educativas, sea aquel que deba de crear el currículum educativo. Un ingeniero no ha estudiado pedagogía, o puede que lo haya hecho, pero no está en el campo de la acción, no está donde dicen comúnmente donde las papas queman. Es por eso que creo que uno que deba de crear las leyes educativas deben de ser aquellos maestros que han tenido años en el sistema educativo impartiendo cátedras, formando estudiantes. Estos maestros se los debería reconocer por el Estado y que hagan parte de la elaboración de una malla curricular para enseñar a los chicos, porque ellos son los que conocen las fortalezas y debilidades, conocen las realidades que están pasando en las diferentes sociedades educativas. También educar para la humanidad. A menudo estamos educando para producir, para ser autodependientes, para sustentar a nuestras familias, para desarrollar economía, para desarrollar el país, para conocer otras culturas, pero no nos educan para la humanidad. ¿Y qué es educar para la humanidad? Sentir las necesidades de otras personas, ayudar. Si veo que alguien necesita, es
tenderle la mano y juntos caminar, es hacer algo por mi barrio, por mi vecino, por mi familia, por mi comunidad, por mi país. Es ser más humano, ser más consciente, más racional, de no dañar el ecosistema, de no contaminar, de no pelearme con nadie y al contrario, llevarme bien con todos. Eso es humanidad que se debe aprender a educar desde las escuelas y desde las casas también. Una de las cosas que también cuestiono siempre es no educar de forma estática. La educación debe ser dinámica. Debemos aprender a enseñar o no enseñar. Debemos aprender que los niños aprendan a aprender de una forma dinámica. Es por eso que digo que no se debe de enseñar de una forma estandarizada. Cada persona aprende de una forma, cada persona piensa y siente y actúa de una forma distinta. Y no entiendo por qué si hay 30 niños dentro de una aula educativa, a los 30 queremos enseñarles de la misma forma y que deben de ir corriendo junto, porque debemos nosotros como maestros, que según debemos sacar ciertos promedios, debemos alcanzar ciertas metas y objetivos, y a la larga a veces los libros quedan inconclusos y los niños no entienden ni siquiera lo que el maestro le está diciendo, pero nos exigen. No es culpa nuestra como maestros también, pero debemos revisar ese currículum educativo también, compañeros. El gobierno debe crear espacios que garanticen la seguridad de los maestros y también de los padres de familia, pero fundamentalmente que garanticen la comodidad de los niños. Es por eso que debe de crear estos espacios y además de aquello debe de fomentar el estudio en aquellos grupos más vulnerables, es decir, en aquellos grupos de edades de 4 años cuando entran al kinder, al prekinder. Estos niños, si no se los educa de una forma correcta en estas edades, van a tener ciertos problemas, trastornos mentales, que les va a comenzar a tener una educación que no les va a permitir garantizar una estabilidad emocional en el futuro y por ende también no van a poder desarrollar sus habilidades personales y también intrapersonal, no van a poder exteriorizar. Entonces por eso que el Estado debe garantizar todo este tipo de infraestructura. Y una más también, pagarles bien. Es importante que el Estado le pague bien a los maestros. ¿Acaso es más valioso un diputado que un maestro? ¿Quién forma a esas personas? Son los maestros. ¿Un presidente por dónde pasa? Por las aulas educativas. ¿Quién forma a los presidentes? Los maestros, los doctores, abogados, ingenieros, arquitectos. ¿Por quiénes son formados? Por los maestros. Es hora de que los maestros sean reconocidos en un contexto nacional, político, cultural y mundial también. Que le den su parte, que le den su derecho. A un maestro no se le puede quitar, a un maestro se le debe de dar. A un maestro no se lo puede relegar, a un maestro debe ser como un protagonista. Sin maestros no hay desarrollo social. Sin maestros los países no están bien organizados. Sin maestros esto fuera un relajo. Los maestros son la joya de la corona de cada país, la médula espinal de cada país. No se puede trabajar sin maestros, no se puede vivir sin educación. Se debe compartir, por eso se les debe de pagar bien. O si no, ¿por qué los países nórdicos, los países europeos tienen éxito en la educación? Tomemos el caso de Finlandia. ¿Por qué es el pionero en los famosos exámenes PISA? Cuando sus niños tienen 14 años y van a las universidades o van a los colegios, son número 1 en este tipo de exámenes PISA. Porque se les da la libertad de equivocarse. Y aquí en Latinoamérica es prohibido equivocarse. La equivocación la pagan o la condenan los maestros con un 0. Aquí no se puede equivocar. En Finlandia es obligación equivocarse. ¿Y por qué? Porque cuando tú te equivocas puedes dominar los problemas, puedes tomar decisiones, puedes resolver jugando. Te vuelves más crítico, más reflexivo. En cambio aquí, si te equivocas, te catalogan como torpe, te catalogan, disculpa, como bruto, te catalogan como el que está demente. Tu creatividad aquí en Latinoamérica no es valorada. Un ejemplo, si un maestro está narrando la batalla del 24 de mayo, la batalla del Pichincha, el estudiante mecánico está tomando hora, fecha, día, lugar. Adelante. Para el maestro ese es el mejor, el que está tomando todos los apuntes. Pero mientras el maestro dice, y algunos de ellos disparaban con las metralletas, el creativo, el religioso está allá atrás en guerra, ese está disparando. ¡Bum! En cambio el mecánico está escribiendo día, hora, fecha.
En cambio, el que está disparando allá atrás porque está dando vueltas a su creatividad, a su imaginación, el maestro le dice que está loco y que tienen que llevarlo a un psicólogo. Entonces, este tipo de cosas, manejar a los estudiantes así, no es muy factible. Y otra de las cosas, para terminar, creo que respondiendo a esto a los compañeros, otra de las cosas es especializar a los maestros. La especialización es fundamental. Ya no se debe concebir maestros que sean de sociales y que vengan a dar lenguaje. No, 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 no. Si un maestro es de matemática, se lo debe seguir especializando en esa área, porque ese es su talento, esa es su habilidad, eso conoce, eso es su don. Si un maestro es bueno en inglés, especialícelo en inglés. Si un maestro es bueno en neurociencia, neuroeducación, especialícelo en esas áreas cognitivas. No para saber más, sino para saber qué hacer cuando afronta un problema un estudiante que no puede aprender. Eso es lo más fundamental. Por eso es que ahora se está hablando de neuroeducación aplicada a la educación. Sabemos que el término neuroeducación, neuro viene de neurona, funciones cognitivas y trastorno y intercambio de las cosas sinápticas que hay en las neuronas, intercambio informativo, pero en esa sinapsis también mueren algunas neuronas para crear y dar vida a otras. Pero ¿qué es lo que pasa? La neuroeducación entra a través de la neuroimagen a ver los procesos del cerebro porque un niño no aprende. Como siempre pongo un ejemplo, ¿por qué un niño de 7 años no aprende a leer correctamente y por qué otro niño de 7 años ya sabe leer correctamente? ¿Será que el uno es más tonto que el otro si son de la misma edad? ¿Qué pasa? Entonces, la educación simple dice, este niño que no aprende a leer tiene problemas. Sí, sabemos que tiene el problema, pero ¿qué hacemos con el problema? Entonces allí entra la neuroeducación, que a través de los procesos de neuroimagen entra a ver el funcionamiento del cerebro, qué áreas que corresponden a la lectura no están maduras y por qué no están maduras. Eso implica algo, que puede ser que el niño tuvo algún golpe en el vientre de la madre, que la madre tomaba, fumaba mucho, que el padre maltrataba a la madre, que no tuvo una buena alimentación. Por eso las partes del cerebro aún no están maduras y no responden a las necesidades que corresponden de la lectura. No pueden transformar un grafema en fonema. Áreas del cerebro que aún no están maduras con relación al otro niño de 7 años que sí ha tenido toda esta formación integral. Entonces, queridos compañeros, queridos amigos, de esta forma estoy respondiendo a algunas de las inquietudes que me estaban preguntando. Sabemos que la educación es lo más fundamental de un pueblo, por eso necesitamos los mejores maestros. Es como el fútbol. Si necesitas el mejor equipo, como lo decía el Pep Guardiola, debes de tener los mejores jugadores. Para tener las mejores sociedades desarrolladas, debes de tener los mejores maestros. Sin maestros no hay luz. Los maestros son la luz de aquellos niños. Pero hay que saber, maestros, también saber partir. Y cuando digo que hay que saber partir del estado o del lugar político, cultural, social, económico, religioso, donde el educando está. Si un educando necesita mi voz, yo no le puedo negar mi voz, pero también debo hacerle entender que yo necesito su voz para poderle enseñar. Debo de conocer estas realidades. Hasta una nueva ocasión, compañeros, y un abrazo.